Somos Novemed, Somo Bienestar. Nuevo, Elevia Sense, con su compuesto bisnadina. Eleva la experiencia del placer. Ultrafem es máxima hidratación para toda mujer en todas sus etapas. Kelopatch Poder Regenerador para la piel. Maxilact, alimentando el vínculo del amor. Divinalt, Drospera y Planifert. Un anticonceptivo para cada paciente. Diatomb. Piernas más sanas día a día. ¿Pacientes preocupadas por la pérdida de cabello? Clopina Gel, una novedosa alternativa ya disponible en Guatemala. Novemed, salud femenina en sus manos. Muy buenas noches, doctores. Gracias por estar conectados a una conferencia más de este diplomado de salud mental en ginecobstetricia. El día de hoy, pues, tenemos el agrado de tener a la doctora Anita María Reyes Molina con un tema que es de suma importancia en nuestro desarrollo del día a día y es infertilidad, embarazo de alto riesgo y pérdidas perinatales. Y tengo el gusto de presentar a la doctora. Ella es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, psiquiatra por la Universidad de San Carlos, alta especialidad psiquiátrica de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, Universidad Nacional Autónoma de México, psiquiatra perinatal por el Instituto Europeo de Salud Perinatal, psiquiatra perinatal en el ICS, Hospital de Ginecobstetricia, docente adjunto del posgrado de psiquiatría del ICS y docente adjunto del posgrado de psiquiatría de la Universidad, Nacional Autónoma De Honduras. de Honduras, perdón, curso psiquiatría de enlace y práctica clínica privada. Tengo el placer de dejar con ustedes a la doctora Anita Reyes. Bienvenida, doctora. Gracias por su participación. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en este diplomado. Como bien nos dijo la doctora Ortiz, el día de hoy les voy a estar platicando sobre algunas generalidades acerca del embarazo de alto riesgo, la infertilidad y el impacto en la salud mental de la mujer, principalmente, y sobre la pérdida gestacional o el duelo gestacional que se lleva en ambos contextos, tanto como embarazo de alto riesgo como en el proceso de infertilidad. Entonces, antes de empezar a hablar sobre estas dos situaciones, me gustaría un poco hablarles un poquito acerca de cómo es una mujer embarazada, describirlas desde este punto psíquico, psicosocial, porque muchos de ustedes conocen a la mujer desde el punto de vista obstétrico y médico, y yo se los voy pues a dar una vista a cómo es psíquicamente una mujer que está esperando un bebé o que está buscando un embarazo. Entonces, cuando una mujer resulta embarazada, va a tener diferentes cambios dentro de su vida, ya sea personal, familiar y social. Individual, porque empieza a cambiar el vínculo con sus figuras parentales, es decir, empieza a tomar referencia de cómo ha sido criada para adoptar este nuevo rol de madre y tener como una idea de lo que es la crianza. Adquiere este nuevo rol donde pasa de ser hija a ser madre, también de hermana a ser madre, pasa de ser nieta a ser madre, y entra como en este círculo de madres. Va a tener cambios corporales, tanto interna como externamente, y esto puede dar un poco de pérdida de imagen corporal o incluso de la misma identidad.
Y esto pues puede generar mucha angustia o incluso mucha negación al cambio de todo esto que conlleva un embarazo. Ya dentro de la dinámica de su familia nuclear también empiezan a haber cambios porque ya no es la hermana, ya no es la hija, sino que empieza a crear su nueva familia o su nuevo hogar, independientemente de si tiene cónyuge o si vive con alguien o si es una madre independiente. Porque muchas veces pasa que los hijos tienden a atender a la familia o a los padres y esto, pues, el dejar a esta familia atrás implica un cambio emocional bastante fuerte o incluso el mudarse de casa puede ser un cambio que puede desestabilizar mucho a una mujer embarazada. Entonces, para poder entender un poquito más todo lo que atraviesa una mujer durante su embarazo, todo lo que la va a rodear, vamos a imaginar a una mujer como este juego de matrioshkas, donde van a haber diferentes círculos alrededor de ella y donde en el centro va a estar esta diada, que es a lo que le voy a llamar la diada madre bebé. Es esta unidad dentro del embarazo que contiene al bebé. Y es esta persona que se está formando, tanto el bebé como la mamá, ¿verdad? No solo nace un bebé, sino también nace una nueva madre, igual con los embarazos subsecuentes. Entonces, Uri Bronfenbrenner habla sobre este modelo ecosistémico donde para poder entender a una mujer embarazada desde el panorama de salud mental, tenemos que ver estos sistemas, empezando por el microsistema, que es donde se encuentra la diada, que son todos los cambios que van a conformar el cerebro maternal, los cambios a nivel de corteza cerebral, de sustancia blanca, sustancia gris, el psiquismo materno, que es todo este proceso que se le llama matrescencia, que probablemente lo discutamos en la próxima clase, la neurobiología del apego, de cómo se va generando a nivel cerebral y las hormonas de la gestación que van a influir en el apego madre-bebé, los cambios epigenéticos que ha tenido la madre, entonces por esto es bien importante la edad en la que una mujer resulta embarazada, porque pues a más edad ha tenido más exposición al ambiente y esto puede generar cambios epigenéticos o si, por ejemplo, ha habido estrés crónico o han habido eventos traumáticos o enfermedades, esto ya cambia a nivel epigenético. Luego está el sistema, el mesosistema, que es pues la dinámica familiar, lo más inmediato, si está con una pareja, si es madre independiente, si vive con la familia, si vive sola. Está la transmisión intergeneracional de costumbres o de modelos de crianza, y aquí es donde pues si ha habido eventos adversos en infancia o por ejemplo algún tipo de trauma durante la infancia, esto puede llegar hasta generaciones muy atrás de que las personas que van naciendo van como heredando un poco de ese trauma que se ha tenido. Entonces, pues esto también es bien complicado porque en el embarazo ocurre algo que se llama transparencia psíquica, que es como una ventana que se abre donde la mujer tiene más acceso a la memoria y es ahí donde puede haber reactivaciones de trauma. También va a estar influenciado por contextos de violencia de género, no necesariamente tenga que ser por una pareja, sino a veces también la familia puede generar esta violencia de género en el trabajo. El exosistema está formado por la interacción de diferentes sistemas, tanto el sistema familiar, el sistema laboral y el sistema de servicios de salud. Entonces, todas estas son las áreas como más cercanas a una mujer embarazada y de último está todo lo que llamamos el macrosistema. Desde el país en el que se encuentra esta mujer embarazada, las políticas de salud, cómo está también en situación de género, la cultura, si es una cultura también con violencia obstétrica, que por cuestiones socioculturales todavía se pueda dar, o donde pues todavía hay medicalizaciones del embarazo y del parto. Entonces todo esto va a influenciar en cómo una mujer que está embarazada se va a sentir y va a vivir su embarazo. Entonces son varias cosas que le suceden a una mujer y a veces todo esto es bien abrumador para una sola persona. Entonces, para fines de esta clase vamos a hablar del embarazo de alto riesgo obstétrico, como cualquier embarazo en el que va a haber un factor médico materno o fetal que puede poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé y que tenga pues resultados adversos en el embarazo.
Esto puede estar influenciado tanto por problemas de salud previos o problemas que se desarrollen durante el embarazo. Importante recordar que un embarazo, pues fisiológicamente, ya de por sí agrega un estrés adicional físico y emocional al cuerpo de una mujer. Entonces es importante mantener esto en cuenta por todo lo que va a venir más adelante cuando una mujer tiene la noticia de que tiene un embarazo de alto riesgo. Entonces, existen varios contextos o escenarios en los que una mujer pueda tener embarazos de alto riesgo, ¿verdad? Algunas literaturas describen que hasta el 15% de los embarazos va a ser de alto riesgo y van a ser de alto riesgo de 3 componentes, ¿verdad? Si es una afección de la madre que complica el embarazo, si es una afección del feto que complica el embarazo, o una situación propia del embarazo que puede complicar o dar efectos adversos en el momento del parto. Entonces, recientemente, pues, también está en auge todas estas nuevas tecnologías y formas de reproducción biológica o biología de la reproducción. Entonces, uno de los contextos es que una madre esté con un embarazo con una reproducción asistida que podríamos decir exitosa, ¿verdad? Contextos de violencia de género, que sea un embarazo subrogado o que se decida una terminación del embarazo, pues en los países en los que está permitida la terminación del embarazo temprano. Pueden haber también complicaciones debido al uso de medicamentos para tratar comorbilidades durante el embarazo que se pueda complicar y hay que buscar otras opciones. Efectos secundarios de medicamentos que se utilizan en hipertensión crónica, en diabetes, que pueden afectar la salud mental, ¿verdad? Algo tan como frecuente que puedan utilizar el felodipino, la alfa-metildopa, pueden generar síntomas de ansiedad, incluso insomnio, pero que obviamente no se pueden cambiar en el embarazo, entonces ahí es donde pueden afectar emocionalmente a una mujer embarazada que hayan tenido experiencias negativas en partos previos o que pues con todas estas complicaciones lleguen ya al momento del parto con una experiencia como muy negativa o muy pesimista de que todo puede salir mal. Las complicaciones que también se pueden ver ya que van a requerir algunas hospitalizaciones, como la ruptura prematura de preeclampsia, en parto prematuro, trabajo de parto prematuro. Contexto de hiperemesis, pues que sí tiene un buen componente emocional y muchas de las consultas que también se pueden hacer en salud mental o en la clínica de psiquiatría es por la hospitalización prolongada o el reposo que puede llegar a generar muchísima ansiedad y esto pues complicar aún más el embarazo. Y también cuando es pues un componente referente al feto, pues va a ser muy complejo, depende de la situación que esté afectando al bebé, va a afectar mucho la edad gestacional en el momento que se dé el diagnóstico, la gravedad de la anomalía y el pronóstico de vida fuera de útero. Y aquí es donde pues empieza el duelo gestacional. Mucha gente lo llama como un preduelo, pero en realidad es algo que pues es un duelo gestacional o un duelo perinatal, ¿verdad? No es que sea anticipado, sino pues que ahorita vamos a ver por qué es que ya se le llama un duelo como tal. Entonces, ¿qué pasa cuando una madre le dicen que su embarazo es de alto riesgo o que tiene un embarazo complicado? Varios estudios reportan, estudios cualitativos son la mayoría, que reportan que las mujeres experimentan mucha ansiedad, preocupaciones por el bienestar fetal, algunos síntomas depresivos, y no tanto un trastorno depresivo, pero síntomas depresivos o síntomas adaptativos, y una fuerte sensación de impotencia y estrés. Impotencia porque no hay mucho que ellas puedan hacer a veces para cambiar la situación. Y pues ya cuando llegan a la clínica, lo que se trabaja es en lo que sí pueden hacer para mejorar la situación o para poder sobrellevar la situación en la que están. El 10% de las mujeres con alto riesgo van a necesitar una hospitalización por complicaciones severas y esto puede ya llevar a una hospitalización prolongada que puede empeorar aún el estrés, la ansiedad
o incluso alteraciones en el ciclo del sueño. El contexto de alto riesgo pues requiere un abordaje multidisciplinario porque tienen que ser muchas cosas las que va a necesitar una mujer que está hospitalizada o que tiene un embarazo de alto riesgo. Van a haber muchas cosas que puedan complicar el embarazo, ya sea que sea algo propio de la madre, algo propio del feto y que pues también tenga alguna implicación al momento de nacer el bebé. Y que puede tener diferentes finales o diferentes caminos a lo largo del embarazo, de que puede que se logre controlar o que no se logre controlar y que pues hayan efectos adversos. Que una paciente ya tenga antecedentes de una enfermedad mental o simplemente de rasgos ansiosos, rasgos depresivos en su personalidad, esto puede exacerbarse al enterarse que tiene un embarazo de alto riesgo. Y pues como ya se sabe y pues se ha estudiado bastante, es que tanto el estrés como la ansiedad y la depresión sí pueden generar en sí complicaciones durante el embarazo y pobres resultados al nacimiento. Entonces, algunos de estos o los más frecuentes es que puedan producir un parto pretérmino, empeorar la hipertensión o empeorar la preeclampsia, que los bebés nazcan prematuros y de bajo peso al nacer. Entonces, por eso es importante desde las primeras citas poder hacer tamizajes para ver si no hay predisponentes de salud mental que puedan complicar un embarazo que ya está complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando normalmente una mujer va a su consulta de prenatal, ya sea que por algún resultado de laboratorio o por algún resultado durante algún ultrasonido se pueda ver que hay algo que no está bien? Cuando ya recibe la noticia, y depende cómo reciba la noticia, es que esto puede ser traumático o no. O sea, todos como médicos tienen el deber de informar qué es lo que está pasando, y a veces tiene mucho que ver la respuesta de las madres con las expectativas que tienen de su embarazo. Ninguna mujer quiere que su embarazo sea complicado y ninguna mujer quiere que su embarazo sea de alto riesgo. Esto pues debido a la idea falsa o la romantización de que un embarazo es de lo mejor, pero en realidad es un estado de mucha vulnerabilidad para una mujer. Entonces, a veces reciben de la nada la noticia y les cuesta mucho creerla, aceptarla y pues van a ir buscando diferentes opciones, ¿no? Entonces, no solo ya tienen el estrés por el embarazo de querer cuidarse, estar bien, y se agrega el estrés por si es una condición médica, por la condición médica, y que esto la puede llevar a una hospitalización. Que puedan tener temor por los resultados al nacer, decir, esto que yo tengo le va a afectar a mi bebé y pueden nacer mal, que es uno de los pensamientos más frecuentes en las mujeres que consultan en la clínica. Entonces, a la mujer le va a tocar maniobrar muchas emociones, desde la preocupación por el bienestar fetal, mucho temor a tomar decisiones, porque luego se quedan con, ya no saben qué hacer y qué no hacer. Y en ese momento que reciben la noticia, pues simplemente entran como en un estado de shock, les podría decir, y pues las mujeres dejan de escucharlos, de seguro no les ponen nada de atención a lo que les están diciendo, que le explican en ese momentito, lo que les dicen en ese momentito, ellas probablemente no lo van a retener. Entonces luego se quedan con muchas dudas que no logran aclarar y esto les empieza a generar miedo de no sé qué hacer. ¿Será que si hago esto es bueno? Si no hago esto es mal. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, pacientes que le dicen, pues tengo que tiene diabetes gestacional. Y dice, bueno, tiene diabetes gestacional, necesita cuidar su comida y le dan medicamento y ya, ¿verdad? Y en lo que lo ve el nutricionista o uno le dice esto. Entonces, muchas mujeres llegan a tener miedo a comer. Es decir, ahora tengo miedo de comer cualquier cosa. Puede haber tristeza porque había mucha ilusión, mucha expectativa acerca del embarazo, y pues si perder esto también representa un duelo, ¿verdad? Enojo, a veces
se enojan cuando uno les dice la noticia y rematan con ustedes, pero es una reacción normal o esperada cuando se da una noticia negativa, digamos. Y también pueden haber muchas emociones evitativas, decir no quiero sentir, no quiero hablar de esto ahorita, no quiero saber nada, y pues muchas veces pues ya me dirán si les ha pasado, le dicen pues muchas gracias y se van, y no hacen preguntas y probablemente no regresan, y pues, pues es una conducta frecuente en este tipo de contextos. Entonces, muchas mujeres van a esperar manejar todas las frustraciones, contener esa angustia para tratar de estar bien y cuidar a los otros, porque también pasa de que eh, piensan mucho antes de decir la noticia de qué es lo que está pasando, no le quieren decir a la familia para no preocuparlos, y pues se contienen todo esto. Y a la vez te preocupan de que todo eso que están sintiendo le vaya a afectar al bebé o que vaya a romper la dinámica de la familia. Un temor bastante frecuente es, si mi esposo se entera de esto, me puede dejar. Y es bien frecuente. Y también ese es un temor en cuanto a cómo se decide compartir la noticia de que se tiene un embarazo complicado o de alto riesgo, creer que va a ser mi culpa y que me vayan a dejar solo. Y al final, pues eso simplemente genera más aislamiento y pues la sensación de soledad. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones o las consecuencias de que una mujer tenga todas estas reacciones y no reciba como la asesoría adecuada o que no tenga la información necesaria? Y es que empiezan a haber diferentes creencias erróneas en torno al embarazo. Por ejemplo, lo que más frecuentemente le dicen a las embajadas, no te preocupes, tú está tranquila, porque si te pones mal, esto le va a afectar al bebé. O incluso si haces mucho, no, entonces mejor no te encariñes. Y pensar que todo lo que hagan es sentirse todo el tiempo observadas, juzgadas, de que todo lo que pueden hacer le hace daño a su bebé, y no necesariamente, pero las emociones son naturales, se pueden sentir, lo que no se debe hacer es pues, reaccionarlas o actuarlas, pero a la misma vez que se siente la emoción fuerte, también si se les enseña, se puede sentir la sensación de descarga, de alivio y de tranquilidad. Entonces, pues estas dos cosas ayudan muchísimo a regular todo el sistema de estrés. Existe un doble mensaje hacia las madres, de que por muy bonito que sea todo el cuidado, eh, que aunque hagan todo lo que tengan que hacer, decir yo me estaba cuidando, estaba comiendo bien, venía a todas mis citas y aún así me vino esta enfermedad o me pasó esto. Entonces empiezan a culpar mucho a ellas mismas, a su cuerpo y a todas las decisiones, a dudar de todas las decisiones, y esto pues va a generar más temor. Entonces se esfuerzan a sentirse bien o decir estoy bien, de no me voy a preocupar, no voy a llorar, tratar de mantenerse positivos, y es como un positivismo pues muy falso, porque el que está reaccionando al estrés es el cuerpo de la mujer, y solo ella sabe cómo se siente, y el cuerpo pues no siempre le hace caso al cerebro decir no te sientas mal, o no te asustes, o no entres en alerta, no entres en alarma. Entonces vienen y se enfocan solo en el bebé y se olvidan de todo, decir todo va a ser por mi bebé, y a veces pues se olvidan de ellas mismas y es donde dejan de tener autocuidado y empiezan a ser negligentes hacia ellas mismas. Y esto a la larga también tiene consecuencias en el embarazo y en los cuidados posteriores al parto. Entonces, en varios estudios han tratado de recabar todas estas ideas, pensamientos y temores que tienen las mujeres alrededor de un embarazo de alto riesgo. Entonces, en este artículo, pues, entrevistan a varias, y esta es la frase más común que se ha escuchado y que, pues, les acabo de comentar. Dice: "Si no te relajas, vas a hacer que algo malo suceda". Y la propia mujer dice: "Pues, tienes que saber que todo esto es mucho para mí, y estoy tratando de estar tranquila, pero no puedo", y efectivamente, porque el cuerpo está reaccionando ante una amenaza normal. Y eso, pues, puede generar mucha sensación de enfado, molestia. Entonces,
el estrés es muy difícil y a veces es lo que más les cuesta manejar, y mientras más traten de estar tranquilas o no estresarse o tratar de quitarse esa sensación, esta pues más se va a exacerbar. Entonces, ¿qué otras consecuencias pueden haber? Que luego de tanta información que ha recibido, de todo lo que ha escuchado alrededor de lo que le puede pasar, si llega a haber una negación, el paciente puede tener una mala adherencia al plan terapéutico, porque pues toca muchas veces medicalizar o hacer procedimientos, y por este temor de no lastimar al bebé, deciden no tomarse todos los medicamentos, ¿verdad? Frecuentemente me dejaron todas estas pastillas y yo siento que son muchas, entonces solo me estoy tomando las prenatales, y entonces estoy dejando de comer tal cosa, como que buscan ellas solitas cuidarse más, y luego tienden a no adherirse al plan terapéutico. Tienen miedo a que lo sigan evaluando, a veces muchas evaluaciones vaginales o muchos procedimientos, por ejemplo, en cerclajes, o pues otros procedimientos que va a decir, yo ya no quiero que me hagan nada de esto, y pues simplemente se van y pues dejan todo a lo que tenga que pasar, con esta confianza falsa de que todo va a estar bien. ¿Mm? Pueden decir, no, no quiero nada de esto. Muchas veces, si están hospitalizadas, van a suplicar o pedir que las dejen ir, que es lo que es un egreso contraindicado. Y a veces, cuando una mujer está con un estado emocional alterado, esto puede alterar el juicio y puede alterar la capacidad de tomar decisiones. Entonces, pues siempre es importante, pues, evaluar que no tengan ninguna alteración en juicio cuando solicitan esto, y aclarar dudas, disminuir el temor para que, si el procedimiento es sumamente importante, pues se pueda llevar a cabo. Entonces, a veces puede decir, no, pues ya no importa nada, dejan de tomar todo, se dejan de cuidar, y muchas veces dicen, pues yo voy a decidir confiar. Van a su iglesia a preferencia y dicen, pues dejo todo, es algo muy frecuente, dejo todo en manos de Dios y solo Él va a saber qué va a pasar. Y eso a veces, pues dependiendo de la creencia o la religión, pues sí vale, pero siempre acompañado de todos los cuidados médicos. Pero muchas veces, ante este impacto de la noticia, es que simplemente abandonan tratamientos, y esto probablemente complica más y luego ya regresan pues mucho más complicadas. Y pasa que van a consultar con diferentes médicos o tener diferentes opiniones, buscando a alguien que les diga que no es cierto. Y obviamente cada médico tiene su forma de abordar, su forma de llevar las cosas. Entonces va a empezar a tener diferentes tratamientos mixtos, y ella misma se va a empezar a confundir y va a empezar a mezclar todo, y pues esto va a complicar aún más el embarazo, y no va a haber como un tratamiento que se mantenga a lo largo del tiempo, o sea, que vaya a ser sostenible. Entonces eso pues no permite que pueda haber una buena mejoría. El exceso de información o de tener todas estas consultas hace que se sientan más confundidas y que no tomen las mejores decisiones, tanto para ellas como para su bebé. Entonces, ¿qué se puede hacer en un contexto de un embarazo en alto riesgo? ¿O qué se hace cuando se tiene el acceso a tener una consulta en servicios de salud mental perinatal? El apoyo psicosocial es como de los principales, donde se trata de recuperar la independencia y la autonomía de la madre, porque a veces dice, todos se preocupan eh, de la medicina que tengo que tomar, de lo que tengo, no tengo que comer, de todos los estudios que me tienen que hacer, y ya no siento que yo pueda decidir nada o no. Entonces, tratar de recuperar esta sensación de independencia y autonomía. Dar la información necesaria con el lenguaje adecuado para que puedan tener la mayor cantidad de información para tener buenas decisiones informadas. O sea, ¿qué esperar de este tratamiento? ¿Cuáles son mis síntomas de alarma? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Entonces, a veces nosotros ayudamos a evaluar qué opciones hay, o ver cuál es el grado de entendimiento que tiene de la patología, y luego pedir
decir, bueno, creo que te falta información, puedes ir regresar con el médico que te vuelva a explicar todo lo que necesitas, porque a veces tienen ideas muy extrañas o mucha negación acerca de los diagnósticos. Entonces, una de estas es evaluar cuál es el grado de conocimiento acerca de su condición médica, posibles riesgos o complicaciones y cuáles son las opciones terapéuticas. Entonces, en eso nosotros podemos ayudar. Y si están nuestras posibilidades, aclarar algunas dudas, obviamente no médicas o que le competan ya al obstetra o a la nutricionista o al anestesiólogo, ¿verdad? Nosotros solo decimos que por favor te lo vuelvan a explicar. Ayudamos cuando hay mucho ayudamiento, cuando les dejan reposos o cuando tratan de cuidarse muchísimo, tienen mucho miedo a salir, se quedan encerradas en casa y después se aburren. Entonces tratar de ver cómo pueden manejar estas situaciones ya dentro de casa o durante el espacio hospitalario. Pueden desde técnicas de respiración, técnicas de meditaciones, incluso salir a tomar el sol de vez en cuando ya es una intervención que les ayuda muchísimo, permitirles visitas o llamadas con las familias cuando pues a veces a libre demanda. En algunos lugares se puede y en otras no, ¿verdad? Buscar formas de que se pueda disminuir la estancia hospitalaria o las visitas obstétricas al médico en muchos otros lugares. Dicen, bueno, te voy a ver tantos, pero sí voy a estar llamando cada cierto tiempo para ver cómo estás o si necesitas bienes de emergencia. Porque esto también les da una sensación de que pues ellas pueden controlar lo que está pasando si tienen la información adecuada. Hay grupos de apoyo para embarazos o grupos ya terapéuticos cuando se seleccionan, por ejemplo, para ansiedad con hipertensión, para conducta alimentaria en diabetes gestacional o para duelo gestacional con madres con malformación. Se deben de individualizar casos para el tratamiento psicofarmacológico cuando ya la enfermedad conlleva más riesgos y puede complicar aún más el embarazo, es donde se plantea la opción de un tratamiento farmacológico y cuáles son las opciones para las pacientes. Tratamos de incluir mucho el lenguaje y las diferencias culturales para que logren entender la dimensión de lo que significa que su embarazo sea de alto riesgo. ¿Qué pasa? Pues cuando hay una comorbilidad psiquiátrica, va a depender de las instituciones o de los protocolos, pero muchas veces cuando alguien tiene un diagnóstico psiquiátrico ya lo colocan entre mediano o alto riesgo, dependiendo si tenga o no medicamentos. Si una paciente con trastornos mentales, la mayor parte de las veces son trastornos mentales graves, entiéndase esquizofrenia, trastorno bipolar, incluso trastorno de la personalidad, van a tener embarazos no planeados y muchas veces pues ya van a tener tratamiento y de la noticia van a decidir suspender abruptamente el medicamento. Y esto es un riesgo. O incluso a veces también las aconsejan o mucha gente le dice, no te tomes la medicina porque le va a hacer mal. Y no se recomienda la suspensión abrupta, dependiendo de qué medicamento sea, sino también un traslape terapéutico que le permita mantenerse estable. Y aquí es donde uno trata de ver riesgo-beneficios de tratar y no tratar. Si los riesgos de recaída o de una crisis traen mayores riesgos en cuanto a conductas de riesgo, ideas suicidas o mala adherencia terapéutica, a veces dice, bueno, es mejor tratarla y evitar peores efectos a lo largo del embarazo. A la fecha, pues no se tiene evidencia pura de que los psicotrópicos o los psicofármacos tengan efectos teratogénicos específicos, ¿verdad? Y esto pues porque no se pueden hacer estudios aleatorizados controlados por dilemas éticos de exponer o no exponer a ciertas mujeres a tratamientos, lo cual va a limitar mucho la evidencia, pero en varios estudios observacionales y pues largas cohortes se ha visto que no hay algo específico que se le pueda atribuir a los psicofármacos, a excepción de algunos, pues que sí ya está demostrado. Importante saber que ya para este manejo de comorbilidad psiquiátrica o el uso de psicotrópicos, e incluso pues de todas las categorías de medicamentos desde el 2015, ya no se utiliza los riesgos
de A, B, C o dependiendo de la toxicidad, sino que las nuevas reglas de etiqueta de medicamentos se hacen en base a la evidencia que se tiene. Importante saber y hacerle saber a la paciente que ninguna decisión está libre de riesgos. Es decir, puedo decir, si necesitas mantener el medicamento o necesitamos reiniciarlo, porque estos son los beneficios de citrato, pero estos también son los riesgos y hay que decirlos. Entonces, creo que en todo el embarazo, no importa el contexto, ninguna decisión es libre de riesgos y estos son importantes hablárselos a las pacientes y no ocultárselos, explicarle qué es lo que puede esperar, para que ella pueda tomar una decisión informada, ¿verdad? Sí se va a requerir un enfoque colaborativo y centrado en el paciente y centrado en sus necesidades. Entonces, siempre se mantiene una comunicación con el obstetra, con el neonatólogo, es decir, bueno, por favor le avisas al neonatólogo que estás tomando tal medicamento o a partir de esta semana lo empiezas a suspender. También avisa al anestesiólogo si vas a tener una cesárea programada, pues por todas las interacciones que puedan haber en el embarazo. Entonces, luego de que terminamos ahora con lo del embarazo de alto riesgo, uno de los desenlaces de un embarazo de alto riesgo es de que pueda haber una pérdida gestacional. Y con esto viene un duelo perinatal o un duelo gestacional. El primer duelo es la pérdida de la salud y la pérdida de un embarazo normal o un embarazo sin riesgos. Ese es el primero que las mujeres viven. Y luego, cuando ya se complica o hay un desenlace donde el bebé fallece, viene el duelo perinatal. Le hablamos perinatal cuando decimos desde las 22 semanas de gestación hasta una semana de vida independiente para términos de salud mental. Podemos hablarlo hasta el final del primer año de vida, el periodo perinatal, y lo corremos un poco más desde la preconcepción. Entonces, para nosotros ese es un periodo bastante largo, porque como vamos a ver ahora en todos los procesos de fertilidad, desde ahí empieza pues todo lo que va a afectar a lo largo del embarazo y en la vida futura de los bebés, incluso en la adultez de estos bebés que van a nacer. Un duelo perinatal va a tener síntomas físicos, emocionales y conductuales. Y un duelo perinatal se puede dar en contextos de un embarazo ectópico, un aborto espontáneo o inducido, cuando hay una reducción selectiva de gemelos o de embarazos múltiples, cuando fallece un gemelo durante la gestación, una muerte intraútero o incluso en el momento del parto, cuando fallece un prematuro, cuando fallece un neonato, bebés que nacen con anomalías congénitas que va a depender del tiempo de vida que van a tener. Pueden haber duelos por infertilidad, por perder la capacidad de procrear. Y cuando se dan en contextos de adopción o subrogación del embarazo, se vive también un duelo perinatal. Entonces, en general, un duelo es un proceso donde va a haber un reajuste psicológico, emocional, que tiene implicaciones sociales frente a la pérdida de una persona amada o un objeto significativo. Entonces, por eso es que les digo que el primer duelo es perder la salud y perder el embarazo idealizado. Y luego, pues también la pérdida del bebé que estaban esperando. La duración, normalmente se habla hasta de 6 meses, un duelo normal, pero también puede llegar hasta un año, sobre todo cuando estamos hablando de un duelo perinatal. No es que sea algo lineal, que luego después de 6 meses y que tiene que ir mejorando, pueden haber retrasos, adelantos o que pues vayan saltando en diferentes fases del duelo. Lo que puede complicar a veces es que la madre no siempre va a tener acceso a conocer a su bebé o a los funerales por temas de hospitalización. Va a depender mucho también de la edad gestacional a la que se dio la pérdida y de las prácticas institucionales. A veces choca mucho, madres que me dicen, me sacaron lo que quedaba del bebé, creo que era la placenta, me dieron el saquito y lo tiraron a la basura.
o agarraron a mi bebé y lo pusieron en un frasco. Entonces, esto obviamente se maneja como un desecho biológico, pero para una mujer es su hijo y es todo lo que implica una gestación o un nacimiento de una maternidad. O a veces pues, solo vi sangre y vi como pequeños coágulos o ciertas telitas, no sé qué era de mi bebé, y eso pues puede generar como muchos fantasmas a lo largo de todo este proceso de duelo. Que si los dejan cargarlos, tocarlos, tomarse fotos, despedirse, también influye mucho en cómo se va a vivir este duelo perinatal. Algo que me gusta mucho en un país me comentaban que pues sí hubo como un aborto, se hizo un legrado y se logró como reconocer un poco del tejido del feto, o, pues yo aquí le voy a decir bebé, y lograron pues como conservar una laminilla y pues le dieron un pedacito del tejido del bebé. En otros lugares que les logran cortar un mechoncito del cabello y los padres lo guardan, pues todo va a depender de cómo se quiera vivir esta despedida y los recuerdos que se quieran tener. ¿Qué síntomas pueden haber en el momento de un duelo? Puede haber mucha aflicción, son estas mujeres desbordadas que empiezan a gritar, que empiezan a ponerse un poquito agitadas y empiezan a llorar incontrolablemente, pues es una respuesta normal ante la noticia inicial o al momento pues que le vamos a decir agudo en las primeras horas de la noticia. Puede haber mucha ansiedad, tanto por lo que están pendientes de qué le va a pasar a su bebé, qué van a hacer con él, el hecho de que se tienen que quedar hospitalizadas y de qué procedimiento le van a hacer, si tengo que tener un trabajo de parto, si me van a hacer cesárea o un legrado. Pueden ponerse hostiles, sentirse muy culpables, síntomas vegetativos o incluso disautonómicos, se les puede subir la presión, aumentan incluso a veces la temperatura, la frecuencia cardíaca, puede haber hipertensión o exacerbar si ya tienen antecedentes de hipertensión. Falta de energía, de no querer hacer nada, pueden dejar de comer, pueden dejar de dormir o tratar de dormir todo el día, todo el tiempo, y ahí es cuando ya sea la pareja o la familia se empiezan a preocupar de no quiere salir de la habitación, se pasa durmiendo todo el día, está de muy mal humor, está muy reactiva. Como les mencionaba, pueden haber alteraciones del ritmo cardíaco con sensación de palpitaciones sin necesariamente haber taquicardia. Puede haber disminución de las funciones cognitivas, estas dificultades en la atención y la concentración, y esto puede repercutir en alterar o dificultar la toma de decisiones y que puedan haber errores o complicaciones más adelante. Puede haber una depresión del sistema inmunológico y a veces puede pasar que regresen por infecciones o por deficiencias de heridas operatorias, si es que es una cesárea o que pues, tengan problemas incluso hasta con la cicatrización, porque ante situaciones de estrés o incluso de insomnio, todo el proceso de cicatrización, de reparación corporal está alterado. Entonces, ¿qué escenarios vamos a ver en la pérdida gestacional o en la pérdida durante el embarazo o en un hospital? Es que puede haber una muerte intraútero, donde se recomienda pues tener un manejo expectante, a veces dependiendo de la situación, si no es de riesgo, ¿verdad? Eh, Muchas veces les dicen a las madres, pues por cómo se da aquí el sistema, que esto es un macrosistema, si está permitido o no la inducción al parto o inducir un aborto. Dice, bueno, no hay mucho que hacer, hay que esperar a que su bebé fallezca. Esa espera es terrible, es una tortura para ellos. Decir, bueno, está fallecido, vamos a ver si en algunos lugares dan ciertas horas para ver si empiezas trabajo de parto o si no pueden inducirlo. Pero este es un escenario que enfrentan donde dice, me va a tocar tener un trabajo de parto, voy a tener a mi bebé y no se va a quedar conmigo y va a estar sin vida. Muchas personas dicen, no, sáquenmelo, quiero una cesárea, pero en realidad no está indicada y no es necesaria a menos de que sea un contexto de riesgo que se amerite, pero pues también el, el proceso del parto psíquicamente también es preferible a una cesárea.
Y es recomendable porque da tiempo a procesar la muerte, a prepararse, decir cómo quieres que esté la habitación donde vas a tener a tu bebé, vas a querer tomarte fotos y todo este tipo de recuerdos, pues en lugares que se puede, cómo se quiere vivir este momento. Eh, para muchos dice, bueno, da tiempo de avisar a la familia, que se puedan hacer todos los arreglos dependiendo de la semana gestacional para el entierro. Hay que darle todas las opciones de qué se puede hacer, cómo se va a manejar el dolor, qué va a pasar con el cuerpo del bebé. Y esto pues les ayuda muchísimo a poder tomar decisiones tanto a la mujer como al esposo o pareja o la familia que va a estar acompañando a la madre. Lo más importante en estos escenarios es de que la familia se sienta partícipe de la decisión y partícipes en las decisiones en cuanto al trabajo de parto o al plan de parto que van a querer tener. Porque a veces la sensación de, bueno, perdió el bebé, hay que hacerle tal cosa y pues de una vez todo y no les da tiempo de procesar lo que está sucediendo, no se sienten escuchados, se sienten como desplazados y esto pues da una experiencia negativa que puede vivirse como una experiencia traumática de parto. No, no estoy diciendo con esto que sea violencia, pero sí es una experiencia traumática para la paciente. Y muchas veces pasa que el duelo llega a ser desautorizado o el duelo pasa desapercibido dependiendo de la semana. Es decir, bueno, tenía 6 semanas, o decir, fue un embarazo ectópico, pues ni siquiera se formó, estaba fuera, no estaba en el útero, pero sí que se pierde, porque desde que la madre recibe la noticia, psíquicamente, cerebralmente, empieza a gestar y empieza a convertirse en mamá. O sea, la ilusión ahí está, se lo empiezan a imaginar. Entonces, es un duelo, o sea, al final sí hubo bebé o sí hubo gestación. ¿Y qué pasa cuando culturalmente no se permite hablar de eso? Es decir, mejor no le digamos nada, no se lo recordemos y no da espacio para reconocer la pérdida o darle un lugar en la familia, decir, es tu primer hijo, es tu segundo hijo. eh, decir, pues no era nada, era un saquito, no se formó, no había nada dentro. Pues aunque haya sido así, sí hubo un embarazo o sí hubo un bebé imaginado, por así decirlo. Y esto hace que se pueda vivir mucho en soledad, donde las madres o la pareja no logra hablar de eso que pasó, de todo lo que les dolió, y pues se queda ahí congelado. Y más adelante, ya sea un embarazo siguiente o en el aniversario, esto puede llegar y resurgir y causar problemas en la dinámica familiar, en la dinámica de pareja, o incluso problemas de salud más adelante. Entonces, ¿qué frases van a desautorizar el duelo o van a decir esto no importa? Y que pues se las pongo porque es importante que eviten usarlas o si escuchan a alguien o si están en programas de formación, evitar enseñar este tipo de frases, ¿verdad? Pues usted está joven, puede tener más hijos, en 6 meses lo puede volver a intentar, todo pasa por algo, de plano no venía bien y por eso se vino o no estabas lo suficiente, tu matriz no estaba lista o no te había nutrido lo suficiente, ¿verdad? Ya tienes un angelito que te cuide, ya tiene un hermanito en el cielo, ¿verdad? Pues ese es su primero, yo he tenido 3 y alguien que ha tenido más y pues ahí está, y pues no pasa nada si no puedes tener hijos, ¿verdad? Y que de pronto pueda ser cierto, pero eso no valida que duela, no valida que la estén pasando mal, y que necesiten desahogarse. Entonces, a veces sí se puede apoyar diciendo, pues aquí estoy, te puedo escuchar, ¿qué necesitas? Acompañarla simplemente sin decir nada, ¿no? Y ya pues en el trabajo que se hace desde la salud mental perinatal es poder trabajar este duelo. Ahí sí se puede hablar de lo que está pasando, de lo que va a pasar y cómo acomodarse a la vida. Entonces, pues existen diferentes fases del duelo, etapas de duelo, tareas que se pueden hacer. Y esta como ejemplifica un poco más de lo que se trabaja en los procesos de duelos gestacionales o perinatales. Y es que ayudamos a aceptar lo que está sucediendo intelectual y emocionalmente, porque a veces dicen, no puedo creer lo que está sucediendo, aún escucho, siento que el bebé me está llorando y me levanto en las noches despierta, ¿verdad? Y respetar todos los tiempos en los que les toque
llevar. Trabajar las emociones del dolor y la pérdida, permitirles sentir cualquier emoción que venga, sin actuarla, es decir, lastimarse o lastimar a otros. Todo esto les va a permitir adaptarse a un ambiente en el que el bebé no está, pero se le puede conmemorar o se le puede honrar. Hay adaptaciones externas, tanto en la familia, en la casa, en el trabajo, adaptaciones internas de cómo voy a yo a colocar a este bebé mío dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente como mamá que fui, aunque sea por unas semanas, aunque sea por unos meses o unos días, y adaptaciones espirituales. Muchas pues se pelean con la religión o esto las acerca aún más a la religión, entonces pues también es importante llevar esto. Y de último, o la tarea final, donde podemos decir, bueno, esto ya está resuelto, esto no significa que vayan a olvidarlo, que deje de doler, pero que ya este ciclo se cerró o que se resolvió, es donde reconocen y colocan emocionalmente a la persona que fallece y continúan con su vida. Muchas de las cosas que se trabajan es empezar a crear recuerdos, que son estas memory box que tienen aquí, porque mucha gente no habla de ese bebé que se perdió. Simplemente pues ahí está, si se logra enterrar, ahí está enterrado en el cementerio, pero no se les, a veces no le quieren poner ni nombre o dicen, este es mi primer hijo cuando ya han tenido 2 pérdidas previas y decirle, no, este es tu tercer hijo y tienes 2 hijos previos que tienen, o sea, existieron en un momento y en un lugar determinado e importa que se reconozca. A veces, bueno, si no le tenías un nombre, puedes ponerle un apodo de cariño, ¿verdad? He escuchado o le decían arrocito, que le decían gusanito, pues también lo puedes poner esto para el gusanito, para el arrocito. Es importante nombrarlos y darles un lugar. El que puedan conocer si se logra ver el sexo, la talla, cuánto pesó, ¿verdad? Aunque pues tal vez estadísticamente o no sean relevantes clínicamente, pero para la mamá sí van a ser muy importantes, ¿verdad? Como les digo, tener alguna de las huellitas y decir, pues, cartas donde diga en memoria de la vida de tal persona, si le compraron mantitas, si le protegieron cositas o lo primero que le hayan comprado, fotos si lograron tomarle, ¿verdad? Las pulseritas o cartitas que les hayan hecho, es importante que lo puedan tener y en casa en un lugar importante. Esto es cuando hay un duelo pues, que se logra elaborar, pero el 20% alrededor puede llegar a complicarse, sobre todo si ha habido un embarazo de alto riesgo o si han habido procedimientos o hospitalizaciones que han resultado traumáticos para la paciente o que hayan antecedentes de salud mental. Entonces, ¿cómo sabemos si es un duelo que está complicado o si ya es mucho? Es donde se ve que la persona no logra avanzar en colocar a la persona y continuar con su vida. Los síntomas son muy intensos y están la mayor parte del día todos los días, porque si conocen o si han tenido pacientes que han perdido bebé, dicen, hay días que estoy bien y luego viene la tristeza y hay días donde pues me siento muy mal. Pero en esto es todos los días, todo el día se sienten mal y están con estas conductas de no querer hablar con nadie, de no querer hacer nada. Se empiezan a alejar de la familia, incluso hasta renuncian del trabajo porque no quieren llegar y contar que no tienen bebé. La familia se separa, se pelean con las parejas, se divorcian y a veces es solo porque no se logra llevar bien el duelo. Prácticas excesivas de luto, que se mantengan de negro todo el día o que mantengan como constantemente hablando de lo que les pasó o más o menos 2 años después de que haya perdido al bebé. Y pues que se mantengan con mucha culpa y que esto evite que quieran volver al ginecólogo, incluso que quieran tener a sus controles y si no quiero tener un bebé, vuelvan a operar. Puede ser parte de un duelo que se está complicando. ¿Cómo se puede complicar? Eh, con trastornos de adaptación, con trastornos depresivos, estrés postraumático. Muy rara vez puede haber como una psicosis, pero si fue un embarazo que llegó a las 38, 37, tuvo un parto, pues puede haber una psicosis postparto propia de los cambios hormonales o propia del embarazo, ¿verdad? No tanto por un duelo complicado ya 2 años después.
Entonces, ¿cómo podemos proporcionar apoyo como profesionales de salud? Hay que intentar no racionalizar la pérdida, de decir, bueno, es que tu vida estaba en riesgo y era mejor salvarte a ti que al bebé, tu cuerpo de pronto no estaba en las condiciones que necesitabas, sino simplemente reconocer y validar la pérdida y decir, sí, qué feo, qué duro esto que te pasó. No me puedo imaginar el dolor que sientes, ¿verdad? No sé lo que estás viviendo, pero te puedo escuchar o puedes hablar conmigo cuando necesites. Y es no tratar de hacerlo sentir bien y mejor, porque ellos saben que tienen que llegar a sentirse bien y mejor, pero en ese momento les toca y lo que quieren es sentirse mal. Y es permitirles sentirse mal y acompañarlos a estar ahí. A veces es nuestra propia angustia que hace que queremos que se sientan bien o darles ánimo o que se motiven y a veces no necesitan eso, no quieren escuchar eso. Entonces también respetar eso y no decirles cosas que decir, pues, es que si se ponen mal no te vas a recuperar, ¿verdad? Hablar de si quieres acercarme o no, te puedo dar un tiempo, si necesitas que te lleve algo a casa, me puedes hablar, ¿verdad? Si reconocemos síntomas de alarma, de que vemos que la pareja o el esposo o la hermana o lo que sea, ya se empieza a ver un poco mal, poderle decir que yo te veo mal, estoy preocupada, que te puedo referir a alguien o contactar a alguien que te ayude, ¿verdad? Entonces, estas son algunas frases que sí podemos utilizar cuando estemos en contacto con alguien que ha perdido a su bebé. Siento mucho, siento lo que les ha pasado. No me puedo imaginar todo lo que lo querían y lo que lo esperaban. Está hermoso el bebé. No me molesta que lloren. Tómense su tiempo, aquí estoy yo para escucharlos, ¿verdad? O a veces decir, pues, no sé qué decirte porque esto de verdad me está impactando mucho. También reconocer cómo nos sentimos nosotros alrededor de esto. Bueno, ¿y qué pasa cuando empezamos a hablar de la infertilidad? Este también es otro contexto donde se va a vivir un duelo, diferentes duelos, y que a veces no se toma en cuenta todo lo previo al embarazo, todo lo que pasó antes de quedar embarazados o a la concepción. E influye muchísimo, pues ahora pues hay hasta muchas teorías de todo lo que influye previo a un embarazo y pues en esto es donde viene pues todos los antecedentes reproductivos y de sexualidad. Para la mayoría de personas, hombres o mujeres, tener un hijo o procrear es una meta importante o es un paso de vida necesario para muchos. Eso es algo a lo que llamamos la historia reproductiva. En este deseo de ser padre, madre o tener un hijo, hay una confluencia de todas estas expectativas personales de decir, yo siempre tuve el anhelo y siempre me imaginaba como mamá, o siempre de pequeña jugaba, yo siempre he querido ser mamá, ¿qué representa para mí eso? ¿Qué representa para mi sociedad? Es decir, pues todas mis hermanas, hermanos tienen hijos y yo no, espirituales, que van a pues, generar diferentes emociones cuando nos topamos con un contexto de estoy intentando y no puedo. Y algo bien importante que sucede en esto es el trauma reproductivo. Y a esto se refiere a, desde la noticia de saber que no puedo tener hijos o que no puedo gestar y que me voy a someter a múltiples tratamientos o varios intentos con varias pérdidas, puede ser muy traumático para la persona. A pesar de que tenga el anhelo y esté empeñada en querer tener un embarazo, pues puede llegar a pasar. Entonces, la infertilidad es cuando se busca un embarazo luego de 12 meses sin métodos de protección. La historia reproductiva es esta idea que nos hacemos sobre cómo queremos ser padres, que es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Hay diferentes escenarios en cuanto a la infertilidad, cuando es primaria, cuando es secundaria o secundaria a una enfermedad. Entonces hay diferentes duelos donde hay una esperanza de un embarazo, ver que no se puede,
se empieza a ver un agotamiento emocional y físico por todos los tratamientos que se hacen. ¿Qué pasa si ya tuve uno y la gente pues empieza a decir, pues ya por lo menos ya tienes uno y te puedes conformar, ¿no? Van a haber diferentes pérdidas, y sobre todo muchas pérdidas tempranas en la gestación. Y es bueno, hay una pérdida, volvemos a intentar y bueno, a haber una nueva esperanza de un nuevo embarazo. Pues consumimos todo esto y llega a ser muy desgastante para la pareja y tener mucha frustración, mucha tristeza. Llega a haber mayor apego porque empiezan a imaginarse de que pues sí, ya logré tener al fin, logré tener un primer embarazo a pesar de todos los tratamientos y lo logro perder. Y empieza a haber mucha ansiedad en que si voy al baño y veo sangrado, trato de no moverme, es decir, no puedo creer que esto me esté pasando otra vez, de ¿verdad? Hay mucha ansiedad en cada uno de los controles. Llega a haber mucha ira, mucha culpa y sobre todo baja autoestima, empieza a haber disfunción sexual en la pareja y eso pues retrasa o complica un poco más cuando se busca de forma sexual la reproducción. Y pues vuelve a haber este duelo, pues que el bebé fallece y también va falleciendo, se va alejando cada vez más de esta idea de ser padre. Eh, va, el duelo va a depender mucho de la calidad de las relaciones que tenga la pareja o la mujer embarazada, la historia de vida, su cultura, la personalidad y el tipo de duelo que va a tener. Pues que ya vimos que hay un duelo normal, esperado y luego un duelo complicado. Entonces, sí pueden haber experiencias positivas tanto de la fertilización o de la infertilidad y experiencias negativas que muchas veces pueden ser síntomas de depresión, no todos se convierten en trastornos depresivos, mucha ansiedad, frustración, ¿verdad? Mucha culpa, sentir que pues que no hay pues ninguna esperanza acerca de esto. Muchas de las mujeres que recibieron mucha información o que estaban pues mucho más contentas con su atención en el embarazo llegaban a tener menos síntomas de ansiedad, de depresión o menos síntomas de duelo gestacional, ¿verdad? Entonces, eh, si tuvieron si ya tenían hijos o no, también les ayudaba a poder sobrellevar mejor el duelo y que hubieran tenido pues una buena experiencia, ya sea de parto o con los servicios de salud prestados. Entonces son cosas que podemos buscar mejorar pues en los futuros embarazos. Ahora el duelo masculino pues también es importante, pero no me voy a detener mucho acá pues porque estamos ahorita pues enfocados un poco en la mujer, pero sí llega a haber pues, mucho más aislamiento, mucho más estigma, y el hombre pues regularmente no llega a hablar sobre lo que está viviendo, lo que está sintiendo, entonces se comparó pues la diferencia, se le llama como un duelo instrumental al duelo masculino, desde no hablar del tema y empezar a tomar acción. Entonces son estos esposos, parejas que empiezan a buscar médicos, empiezan a llevar a la esposa a todas las citas, a todo y a probar, como querer hacer algo o decir, bueno, no, entonces empiezo yo a hacer, me busco hasta cambio de trabajo, empiezo a viajar y todo esto como busca actuar en lugar de poder hablar, a diferencia de la mujer que necesita decir todo lo que le está pasando, esas son las que más tienden a buscar ayuda. Estos aspectos psiquiátricos son importantes porque varios de los aspectos culturales, sociales, incluso políticos pueden afectar todo este clima de lo que es la infertilidad y sus tratamientos. Pues ahora pues que se está siendo más relevante todo esto del turismo reproductivo, de pues, ir a implantarse o ir a inseminarse, hasta la subrogación, que ya sea hasta se vuelve un negocio, pues que tiene muchas implicaciones en la salud mental de las mujeres. El rol del psiquiatra en los procesos de reproducción biológica es evaluar al paciente, psicoeducar, ver la capacidad de entendimiento y conocimiento que tienen de su situación. Podemos dar asesoramiento y apoyo en la toma de decisiones, cómo está su salud emocional, mental en ese momento, o si hay alguna
preocupación en ese momento, la estabilidad marital o de pareja, o si es alguien que quiera sola, pues cómo está su red de apoyo alrededor de ella. Terapia de duelo, pues primero tratamos el duelo por la infertilidad. Si hay trastornos psiquiátricos persistentes o problemas sexuales de disfunción, pues se pueden tratar. Muchas veces varios pacientes dicen, pues fui con el médico y me dijo que me quitara los medicamentos, que necesitaba limpiar mi cuerpo. Y esto va a depender mucho de la estabilidad de la mujer. Porque si recientemente acaba de iniciar medicamentos o es alguien que le cuesta mucho mantenerse estable, tiene muchas recaídas, no es recomendable quitar el medicamento porque una recaída incluso puede atrasar el proceso de fertilización o puede atrasar la adherencia a los tratamientos. Pues en estos contextos de enfermedades psiquiátricas mayores, pueden haber ciertas complicaciones en cuanto a la fertilidad, ¿verdad? Los pacientes con trastorno bipolar tienen mucha sensibilidad a los cambios hormonales, entonces cuando damos agonistas, estrógenos, progesterona, pues tienden a haber más recaídas o a activarse mucho de esos cuadros y entrar en crisis. La ansiedad se puede exacerbar, empezar a tener fobias acerca de la inseminación, sobre todo si ha habido trauma o abuso sexual previo. Pues todo esto del síndrome de ovario poliquístico o la obesidad, que pues ya se ve como una enfermedad grave, crónica, y que siempre le dicen, bueno, hay que bajar de peso primero, que necesita pues primero ser abordado para poder tener un éxito en la reducción de peso. En pacientes psicóticos pues se habla que puede haber en teoría cierta mejora durante el embarazo, pero es importante ver cuál ha sido su estabilidad y si va a poder estar o no sin antipsicóticos durante el embarazo. Muchos de los medicamentos, ¿verdad? Como estos que son como los más ocupados, tienen efectos psiquiátricos que pueden causar hipomanías, depresiones, trastornos en el sueño, agitaciones, pues sí se han reportado algunos casos de psicosis con el clomifeno, pero pues más que todo ansiedad, alteraciones en el sueño, eh, los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina pueden causar depresión y estas, pues como tal, sí pueden alterar el eje hipófisis hipotálamo adrenal con la liberación de cortisol y esto pues afecta la producción de hormonas y pues afectar ya de por sí la fertilidad de una mujer. Entonces, la progesterona oral que tiende a la depresión y pues también a veces cuando la utilizan en embarazos pueden dar síntomas depresivos, no necesariamente necesitan ser tratados, pero pues pacientes que ya tienen tratamiento, lo que se puede hacer es un ajuste de dosis, a veces incluso requiere aumentar dosis por todos estos procesos o ver las interacciones médicas, ¿verdad? Me voy avanzando un poco más por el tiempo. Entonces, al final, ¿qué es lo que se busca en esto? Es en el acompañamiento a los procesos de fertilidad o reproducción biológica, reproducción asistida, es planificar de metas futuras en caso de que no se logre tener un hijo como tal, ¿verdad? Si se va a iniciar un nuevo tratamiento, si empiezan a ver las opciones de adopción o cómo poder tener una vida sin hijos, son cosas que se van platicando a lo largo de todo el acompañamiento que se puede dar en este tipo de procesos. Importante también para ustedes, es lo último que les traigo, el estar expuestos a embarazos de alto riesgo o en contextos de muchas pérdidas gestacionales sí puede tener un impacto en su salud, una sensación de impotencia, mucha fatiga porque la familia también se pone muy demandante y esto sí puede tener una repercusión en ustedes y es importante pues buscar el autocuidado, hablar de esto ya sea con colegas o con otras personas. A veces también es saludable diferir ciertas pacientes y decir, no, pues ya no me siento bien o decir, no, ya simplemente no puedo con este caso, más que todo para protección de ustedes. Entonces, pues esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Si todavía va a haber tiempo para preguntas. Muchas gracias, doctora.
un excelente tema y creo que lo abordó definitivamente muy bien, me encantó desde el modelo ese de ecosistema, que creo que todos los colegas que estamos acá conectados tenemos esa paciente que desea tanto un bebé y cuando quedan embarazadas, todo lo que usted mencionó en esa primera diapositiva, el miedo, la emoción, y todo lo que conlleva un embarazo, los riesgos que mencionaba, cómo vivir el duelo con cada enfermedad que la mujer pueda presentar. Y usted mencionaba algo muy puntual y que es muy válido, y es que muchas veces tenemos la paciente que idealiza el embarazo, que todo va a ser perfecto, sin embargo, desde los cambios fisiológicos que el cuerpo experimenta, nos podemos dar cuenta que empieza una serie de adaptación materna que se va dando físicamente, fisiológicamente, y como bien usted decía, ¿verdad? Esa sensibilidad, no recuerdo justo el tema que mencionó, que las hace como regresar a traumas, ¿verdad? Y a veces uno no entiende por qué la paciente se comporta de cierta forma. Y usted me aclaró, y eso cuando tenemos a aquella paciente que desea tanto un embarazo y lo anhela, queda embarazada, y cuando queda embarazada empieza el achaque, todo es queja, eh, ve problema donde no hay problema. Entonces, yo tengo una pregunta, doctora, y es, en el caso de las pacientes, por ejemplo, embarazadas, que no han vivido un duelo, que tienen una gestación normal, pero que las detectamos con algo emocional o muy tristes, con toda esta parte. Yo sí he tenido varias pacientes que se ponen quejosas y todo es que todo es por culpa del bebé. Es que si yo hubiera sabido que esto era así, ¿qué hacemos en ese caso? ¿La referimos con usted? ¿Qué tipo de ayuda le debemos de dar? Porque a mí me gusta mucho todo el tema de estimulación intraútero, y entonces cuando yo escucho todo eso, pienso rápido en el bebé, ¿verdad? En esa memoria prenatal que va a guardar. Sí, de hecho, pues es frecuente que a algunas mujeres embarazadas les cueste adaptarse a los cambios en el embarazo, pues por toda esta idealización que se tiene de los embarazos rosas. Y a veces buscan eso, o su idea era esa, y al no verla empiezan a como a renegar. Pero esta negación no le va a afectar mucho al bebé, pero sí puede llegar a afectar el vínculo. Ujú. Pues normalmente la verdad es que a veces solo la psicoeducación, decir, pues estos síntomas pueden ser muy frecuentes porque el cuerpo se está adaptando, emocionalmente es difícil, o decir, pues sí, la maternidad, o sea, el embarazo es difícil, es complejo, pero sí, se puede dar acompañamiento con psicólogas, incluso también algunas dulas que acompañan durante todo el embarazo pueden ayudar mucho a informar sobre todo esto que le va a pasar a la mujer embarazada. Y también pasa a veces que muchos de los síntomas como normales o esperados del embarazo se normalizan, y a veces sí ya es una depresión. Por ejemplo, una depresión en un embarazo no es tanto tristeza, sino a veces es mucha fatiga. Es decir, me siento sumamente cansada, no me quiero levantar, no quiero, tengo ganas de hacer nada, todo me molesta. Puede ser algún síntoma de depresión, dependiendo la intensidad, o de tener mucho sueño, que si es normal, o tener náuseas. Todo va a depender de la intensidad y de la historia de la mujer. Y también el hecho de que va a cambiar un nuevo rol depende cómo era su dinámica con su familia, si era la hija, o sea, influye todo de si era la hija mayor, si era la pequeña, la consentida. Todo eso cambia muchísimo porque todo se empieza a enfocar en el bebé y nada para la mamá. Y a veces resienten mucho eso. Entonces, como pues, acompañarlas en ese proceso es lo que se puede hacer. Es decir, pues entiendo que se sientan complicadas, y esto hace que
que todo cambio lo intensifiquen. O sea, desde que me duelen las piernas, que el bebé pesa mucho, que ya no me puedo acomodar, ¿verdad? A veces esa falta de adaptación hace que sobredimensionen los cambios físicos propios del embarazo y que no los toleren. O mucha gente que tenga mucha preocupación por su cuerpo, ver todos esos cambios les afecta muchísimo. Entonces, pues esas son algunas de las cosas que se pueden ir haciendo en el embarazo. Y pues sí, se pueden hacer evaluaciones con psicólogos perinatales o ya también requerir a psiquiatría, pues también para algo más especializado, si llegar a requerir algo más. Ok, muchas gracias, doctora. Yo tuve el caso específico de una paciente que ella no quería parto natural, le di fecha probable de poderle hacer una cesárea después de las 38 semanas y que no quería, que ya no aguantaba. Y resultó que al final la bebé nació a las 37, hizo una mala adaptación pulmonar, pasó 3 semanas en el intensivo y cuando la pediatra le va a dar egreso a la bebé, la deja como huésped del fin de semana porque no se sentía capaz de cuidarla. Entonces yo dije, ¿en qué momento yo no detecté toda la angustia que ella estaba viviendo con su bebé? Entonces, eh, en realidad, muy buena información, doctora, y creo que nos deja ahí como más para seguir investigando sobre específicamente los temas que usted conversó. Acá tenemos una pregunta de el doctor Gustavo Ramiro Mérida. Dice, excelente ponencia, gracias por compartir su experiencia, Anita. ¿Podría ampliar más cómo podemos dar el plan educacional apropiado para aquellas pacientes que ya no poseen uso prolongado de benzodiazepinas y que desean omitir el tratamiento cuando ya poseen dependencia? Bueno, va a depender mucho del tiempo de consumo de benzodiazepinas, si ya es una dependencia, si tienen tolerancia o si han tenido abstinencia, ¿verdad? Muchas se empiezan a preocupar de que estoy tomando equilibrio, estoy tomando algo para la ansiedad y resulté embarazada, se lo quitan y entran en abstinencia. Y la abstinencia a veces pues es peor para el embarazo o dependiendo la etapa del embarazo, porque a veces ya se enteran a las 8 semanas o algo. Y no es que las benzodiazepinas pues tampoco se ha demostrado que tengan riesgo de malformaciones fetales, pero sí pueden, por ejemplo, aumentar un poco el riesgo de abortos espontáneos. Pero pues cuando ya saben y lo tienen, depende también de cuánto tiempo lo vaya a necesitar, se va haciendo una desescalada. No necesariamente a la mitad, se va desde un 25% cada ciertas semanas o de un 10% a la dosis que se tiene o se hace un cambiagotas. Y pues esto hay que combinarlo con todos los cambios emocionales que tiene durante el embarazo y también pues todos los cambios endocrinos que tiene la mujer embarazada porque hay una respuesta atenuada al estrés. Entonces tienen pues en un embarazo normal, ¿verdad? Tienen una respuesta atenuada al estrés. Aunque haya niveles elevados de cortisol, la respuesta está atenuada. Entonces puede que logren tolerar menos dosis durante el embarazo. Y el objetivo es poderla reducir a casi nada o un uso intermitente ya por la semana 32 o la semana 36, pues para evitar efectos adversos en el neonato. Entonces, va a depender mucho en el momento del embarazo donde la captemos. Y pues sí, son reducciones. Muchas veces se le bajan a la mitad y luego la quitan toda, pero se puede hacer de una forma muy lenta al ritmo de la madre, ¿verdad? Y mientras damos otras estrategias de relajación, preparaciones al parto que puedan sostener en caso de que llegar a tener crisis de ansiedad o crisis de pánico durante el embarazo y dejarlo pues solo cuando sea necesario. Ok, no sé si tendrán más preguntas. Aprovechemos que tenemos a la doctora y si no, pues las preguntas que queden ahí en el chat, vamos a tener igual
otra oportunidad de conversar con la doctora dentro del diplomado y le agradecemos mucho, doctora. No sé si quiera agregar algo más. Bueno, no, solo es que siempre se debe de individualizar cada embarazo, porque cada mujer tiene su propia historia. Entonces siempre es bien importante, por lo menos en el contexto de salud mental. Y pues todo esto que ya vimos que influencia en una mujer embarazada. Entonces, pues, únicamente. Gracias, doctora. Agradecemos mucho su participación. Agradecemos siempre a Novemed por todo el apoyo en realizar estas conferencias. Y ahí está el link de horas crédito para que se puedan registrar porque nos desconectamos y ya no funciona. Solo recordarles que la próxima conferencia será el miércoles 16 para que estemos ahí en sintonía. Ahora sí, ya nos vemos en 15 días. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, doctora, muy amable.